buenas tardes, Maribel, por favor. Sí, buenas tardes. Si me nota usted un poco nervioso, no se preocupe, son cosas mías. La música de fondo, ahí tenía la taquicardia, no sé si de 300 o 400 pulsaciones. Maribel. Sí. Mira, te llamaba para decirte que me voy a llevar 50 kilos. Y cuando vi la última pensé, bueno, esto, porque yo pensando, esperando una última cañera de verdad. Claro. Cuando salió pensé, tontería. Y bueno, si ya te sigo un poquito durante unos años el aura de... Y mi profesor de tecnología fue el único en la historia de España que ganó dicho concurso. He dicho carguillos y me he mencionado esos. Ah, el de director no es un carguillo. Eso es un cargazo, ¿eh? Eso es un problema. Muy profesor, lo primero y principal creo que es querer a los niños. ¿Sabes? Los no verlos como enemigos. De los 14 a los 16 parecen 2 años. Solo son 2 años en la vida de una persona. No, no. Son 2 años críticos en la vida de una persona. Críticos. Pues bienvenidos a un nuevo episodio de The Workhouse Playground. Hoy tenemos a un invitado que para mí es muy especial. Fue en su momento profesor y en mi etapa como profesora en el instituto también fue compañero mío. Aquí hoy tenemos con nosotros a Enrique Chicote Blanco. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias y bien hallado. Pues nada, Enrique, me gustaría, si quieres presentarte brevemente, una pequeña introducción sobre tu persona. Bueno, soy Enrique Chicote, he sido profesor de tecnología, actualmente jubilado, soy ingeniero agrónomo y no sé qué más quieres que te diga. Bueno, saldrán cositas interesantes a lo largo del podcast. Enrique, antes de entrar en materia, yo creo que hay un hito en tu carrera, un hecho muy interesante, y es que, bueno, si yo te pregunto de dónde se extrae la copra, creo que te traen buenos recuerdos, ¿verdad? Hombre, sí, claro que me vienen buenos recuerdos. Que eso fue la pregunta final del programa que del Carlos Sobera, del 50x15. 50x15, pues, que sería como una especie de ¿Quién quiere ser millonario? Correcto, sí, sí. Muy bien. ¿Cómo llegas a ese concurso? Porque finalmente lo ganaste, hablaremos de ello, pero ¿qué es lo que te lleva a poder ir a ese concurso? Bueno, estaba en casa, me gustaba ver el concurso, lo transmitían todos los días por la tarde, o sea, tarde, una cosa así, y me gustaba el concurso y mi mujer, Maribel, pues preséntate, porque claro, iban tal cosa, pues esto, pues lo otro, tal. Joder, pues ¿por qué no llamas? Y al final, bueno, pues llamé, pasé el casting Y pasaste el casting y ahí te presentaste, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Y cómo fue esa experiencia? Entrar a un plató, supongo que era una experiencia nueva para ti. Hombre, totalmente. O sea, pues bueno, cargado de nervios, claro. Sí. Cargado de nervios. Bueno, hay un vídeo que demuestra lo contrario. Yo te vi bastante solvente, la verdad. Bueno, hay trucos para... De hecho, por ejemplo, cuando empieza la cuestión de la preselección, que había como una preselección de los concursantes, y sale a jugar Enrique Chicote y la música de fondo, ahí tenía la taquicardia, no sé si de 300 o 400 pulsaciones o más, pero bueno, al final pues entras y tal, y pequeños trucos, hay un truco fundamental, el de morderse la punta de la lengua o punto de dígito, bueno, sería dentipuntura. Ajá. Que hace que primero que salives más, que también te baja la tensión nerviosa. A intentar que estuve las 3 o 4 primeras preguntas, que eran las preguntas chorras, preguntas fáciles, pensando continuamente, esto no es peor que una selección de personal. Sí. Esto recordaba de cuando había estado, o cuando estaba reportando, por ejemplo, al director del puerto, porque estuve trabajando en el puerto de Barcelona. Ajá. Y tal, y pues hombre, pues ahí sí que eran situaciones que te jugabas un poco, llámalo prestigio, llámalo puesto de trabajo incluso. O sea, claro, pero ahí no había la audiencia que hay en un programa a nivel nacional en ese momento, ¿no? Bueno, el que tiene vergüenza ni come ni almuerza, ¿eh? Eso es verdad. ¿Y cómo avanza el programa? Al principio supongo que las primeras preguntas te viste bien, eso fue aumentando tu confianza, pero llega un momento que te vas acercando a la pregunta final. ¿Cómo te ibas desarrollando en ese concurso? Bueno, las preguntas que iban saliendo, pues a ver, la verdad es que eran... Pues ibas sabiendo, hombre, igual alguna tenía alguna duda, pero eran dudas... Lo bueno es que eran preguntas cerradas, o sea, quiero decir, pregunta cerrada que con 4 alternativas. Y modestia aparte, a mí las cuestiones de
de los test siempre se me habían dado bastante bien. Posiblemente alguna pregunta, si hubiese sido abierta, sin alternativas, pues igual no lo hubiera sabido. Claro. O no sé, o no me lo hubiera jugado, o yo qué sé. Pero bueno, vas tirando y llegué a la pregunta 12, aquello recuerdo que era un programa grabado en falso directo. Ok. Con lo cual, a la que llegamos a la pregunta 12, creo que, bueno, no sé, que te llevaba 12 millones de las antiguas pesetas, pues tal, y continuaremos el próximo día con el Rey de Chicote, tal. Y claro, pues venga, corten y a comer. Eso fue así. Pues sí, fue así. Fuimos a comer allí en la cantina de Telecinco, bueno, la mega cantina que tienen, y bien, y llamé a la mujer, oye, mira, que ya llevo 12 millones, tal, jajaja, plántate. No puedes plantar, ¿no? Que estoy jugando yo. Claro. Y bueno, lo estoy jugando bien. El parón, imagino que te fue bien para sentar un poquito y asimilar, ¿verdad? No creas, yo hubiera tirado. Hubieses tirado, Hubiera tirado, sí. Entiendo que en ese programa también habían ciertos comodines que te ayudaban en cada pregunta. Sí. ¿Qué tipo de comodines habían y cómo te encontrabas tú en esa pregunta 12? Estaba el comodín de la llamada, que era, bueno, ya hablaremos de ello. El comodín del público, quiero el comodín del público, entonces el público daba su opinión. Y el comodín del 50%, que te descartaban 2 alternativas. Correcto, es verdad. ¿En ese momento los tenías todos? Me parece que no sé si había quemado alguno. Había quemado uno, me parece, ¿no? El del público, me parece. El del público, posiblemente, sí. Muy bien. Entonces se acaba la comida y vuelta a la grabación, entiendo. Sí, claro. ¿Y cómo fue ese momento? Pues a seguir. Y sigo pensando, bueno, yo estaba intrigado, a ver, porque como nadie había llegado, digo, pues la última pregunta tiene que ser la hostia. Eras la primera persona a nivel nacional, española. Que llegaba al final, ¿no? O sea, entonces, digo, a ver cuál es la última pregunta, porque la penúltima, pensé, esta tiene algo de nivel. No me acuerdo, no me digas cuál es, porque no me acuerdo, ¿no? Pero pensaba que, bueno, tal. Y cuando... la penúltima era de... ¿Cómo se llamaban los extraños personajes que encontró Gulliver en la isla de... Bueno, no sé, en Jujima, no sé. Sí, correcto. Algo así. Casualidades de la vida, yo entonces era tutor de un grupo, ¿ves? Todo esto vinculado también con la educación. Qué bueno. Tutor de un grupo de formación profesional, de tercero de FP, que poco antes me habían preguntado, profe, tú no sé qué, ¿sabes inglés? Porque la de inglés nos manda a hacer un trabajo de esto. Y salía la historia esta de los Yahoos y tal. No me digas. Sí. Se me quedó el nombre de los Yahoos para mí por el buscador. Coño, mira, Yahoo está inspirado en Gulliver, ¿no? Qué bueno. Plan, pues contesté, y claro, porque era una pregunta, ojo, que si no es por eso, desde luego, ni puñetera idea. Pero en el momento que te hicieron la pregunta, la penúltima pregunta, la sabías. Claro. Qué grande. ¡Plas! Y cuando vi la última pensé, bueno, esto, porque yo esperando una última cañera de verdad. Claro. Y cuando salió pensé, tontería. Bueno, en ese momento yo creo que ahí ya hiciste historia. Creo recordar que llegaste con el comodín del 50%. Correcto. Y el comodín de la llamada. Correcto. Entiendo que cuando a ti te hacen la pregunta, que es la pregunta de qué fruta se extrae la copra, ¿fue Correcto. así? Sí. Ahí, cuando tenías las 4 opciones, ¿tú ya sabías la respuesta? Sí. Lo tenía clarísimo. Y aplicaste el 50% y además la tuviste todavía más clara. Digo, bueno, vamos a asegurar. Ya claro. que lo tienes, no seas te lo podrías haber guardado. Bobo, o sea. Y claro, lo hice así. Y ya cuando esto, pues ya llamé a casa. Muy bien, o sea, en el momento final, Carlos Sobera también entiendo tenso porque era el primer concursante que llegaba a ese punto. Sí. Decides llamar a Maribel, a tu mujer, que también ha sido profesora mía de tecnología. Un saludo para Maribel. Así que, ¿cómo fue ese momento? Hombre, un momento que, no sé, es que ahora no sabría definir porque... Pero como si todo fuese fluyendo, ¿eh? No era aquello, no estaba especialmente nervioso tampoco. Qué bueno. No puede sonar un poco de chulería, ¿no? Pero no, la verdad es que sentías en ese momento. Es que era así. Oye, mira, que me llevo 50 millones. Claro. Yo recuerdo a Maribel que pobre no debería entender nada, claro, porque... ¿Cómo que claro, la pobre luego me decía, joder, es que he quedado que parezco tonta. Pobre. Porque se quedó aquello, pero bueno, ¿cómo que tal? ¿Cómo que no tengo que contestar a que se quedó? Claro, totalmente flasheada. Claro. Estaba más nerviosa ella que tú en ese momento. Sí. Porque ella no estaba viendo lo que pasaba, obviamente. Claro. No estaba viendo, o sea... Tú le llamaste, oye Maribel, que me sé la pregunta, la voy a contestar en breve, pero bueno, que llego a casa con 50 kilos. Con 50 millones, sí. Qué bueno. Sí. Y así fue. La copra se extrae del coco. Del coco. Es la pulpa esa blanca, la pulpa hermosa. Sí. Qué bueno.
Qué bueno, qué bueno. Y entonces, nada, día grande, día de celebración, imagino. Bueno, a ver. Aquello fue muy bueno. Resulta que, claro, pues ya me quedaba a dormir allí en Madrid porque acabamos de llegar bastante tarde. Y bueno, en un hotel allí en la Plaza Castilla. Total, que bueno, venga, va, pues mañana seguiremos, ¿qué tal? Por X, ¿no? O sea, la cosa es que llego al hotel, me llevan, porque siempre hay pues, con el coche de Telecinco para arriba abajo, plan. Llevan, hola, buenas, tal, la habitación tal, y miran, no, la habitación esta no es, no, le hemos trasladado de habitación. ¿Y eso? Y dice, no se preocupe usted, es que le hemos trasladado porque ha habido una fuga de agua en su habitación y le hemos pasado a una superior, lógicamente para compensarle. Vale. El equipaje, no, ya se lo hemos subido también todo. Vale. Subo una suite, bueno, la suite, una de las suites del hotel, un hotel que hay en la Plaza Castilla. Total, que llego allí, pam, bueno, ya está. Recuerdo que había estado jugando el Barça, algo de la Copa de Europa. Bueno, ¿qué haces? Pues no sé, pues te pones cómodo. O sea, claro. Te quedas en calzoncillos allí, esperando, bueno, vas a cenar, lógicamente. Con 50 kilos. Subí ahí, cómodo, tal, y plan, y en esto que llaman a la puerta. Qué bueno. Llaman a la puerta y, joder, ¿quién será? Pues claro, obviamente, pues por ponerme un poco los pantalones, abrir la puerta y ¡sorpresa! Y Telecinco se había encargado de traer a mi mujer y al Quique, que era pequeñito, bueno, el avión y tal, ahí a dar la sorpresa. Y se madre mía. Suerte que no me ha dado por irme de juerga o hacer alguna barbaridad así, o sea. La celebración por suerte fue tranquila, qué bueno. Tranquila, sí. Y bueno, claro, llegas el día siguiente y realmente tuviste 50 kilos en tu cuenta. ¿Fue eso? ¿Cómo lo gestionaste? ¿Cómo fue? Bueno, el día siguiente no. Como siempre, la cosa es que como en todas las cosas de televisión, así, que igual te ponen el talón o el dinero o lo que sea en la imagen, pero no pagan como a un proveedor. El día 20 del mes siguiente, bueno, no sé, la política de pagos que tenga la empresa como tal, ¿no? Tuve el ingreso en cuenta, menos la retención de Hacienda. ¿Qué, cuánto supuso? Pues la retención de Hacienda no sé si fuese un 18 o un 20%. Bueno. Sí, razonable. La retención. Porque al año siguiente, al hacer la declaración de renta, pues me fui al 48%, se me quedó el 48%, me parece que fue. O sea, de los 50 millones... Los 50, pues la mitad, la Hacienda. Bueno, no está nada mal, ¿no? No me quejo. Yo repetiría, ¿eh? Claro, hombre. Repetiría, la verdad es que sí. ¿Y qué hiciste con ese dinero? Pues hombre, 4 vicios, me compré el coche y me lo gasté en la entrada de la casa donde vivo. Aquí en Llavaneras. Claro. Muy bueno. Qué bueno. Sí. Y en ese momento tú seguías siendo profesor de instituto. Claro. ¿Qué repercusión tuvo eso? Porque entiendo que ahí fue furor máximo. Pues claro, listo, tal, no sé qué, profe, ¿cuánto sabes? Y estas cosas. Claro, hombre. Y bueno, sí, ya siempre te sigue un poquito durante unos años el aura de ay. Claro. El de los 50 millones, el de no sé qué, el listo. Joder, bueno. Qué buena anécdota, ¿no? Sí, desde luego. Y otra anécdota curiosa es que entre esos alumnos hay un alumno llamado Raúl, más conocido como Auronplay, ¿no? Que pasó por tus manos y de hecho él te recuerda en algún clip pues con especial cariño. No sé si querrías comentar algo sobre él, ¿qué recuerdas? Hombre, como él... De recordar, sí que cuando... Claro, a raíz de esto, porque esto fue curioso, porque estaba en el instituto, precisamente de Llavaneras, aquí, y un día los alumnos, profe, no sé qué, tal, ajá, que no sé qué, el Auronplay y tal, y yo no sabía quién era Auronplay, o sea... no lo sabías. No lo sabía, yo, claro, a ver, no iba siguiendo estas historias, y claro, llego a casa y le pregunto a mi hijo, al Edu, oye, que no sé qué, ¿quién es este Auronplay? Y dice, no te has enterado, papá, pero si está el que te ha mencionado y no sé cómo, que quién es este señor que me menciona. Y dice, pues uno que tal, un youtuber famoso, un tal... joder, ya escarbé un poco y digo, coño, el Raúl era, ¿no? Raúl. El Raúl Álvarez Genes, porque ya cuando el Raúl y tal, y estoy Álvarez Genes, digo. Ostras, qué bueno. Sí, lo tuve en segundo de la ESO, me parece recordar. Qué bueno. ¿Y cómo era él en ese momento? Yo, y además que luego, porque claro, tengo una memoria, digamos, que igual no me acuerdo de las cosas, pero cuando me acuerdo sí que me acuerdo del todo, es abrir el cajoncito y entrar. Exacto. ¿No? Y pues bueno, chaval, segundo de la ESO, gordete, entre comillas, o sea, en el buen sentido de la palabra, como muchos chavales, o sea que... Sí. O sea, así pequeño, gordete, muy majo, simpático, buen chaval, era buen chaval, poco así trepella él, pero buen tío, o sea, yo lo recuerdo como buen tío. Lo tuviste en Badalona, ¿verdad? En Badalona, en el Borras.
Qué bueno. Él tiene una anécdota curiosa, cariñosa, que recuerda que un día te enfadaste con él y le llamaste tubérculo. No sé si tú lo recuerdas. No sé, yo eso no me acuerdo, o sea, porque igual, es posible. Es posible. Es posible. Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Pues Enrique, con esta presentación me gustaría también entrar un poquito en materia, porque al final tú tienes una carrera como ingeniero agrónomo, de lo cual ejerciste antes de entrar a tu carrera más larga, que sería como profesor y ocupando varios cargos en la institución de la educación pública. ¿Te gustaría comentarnos un poquito el resumen previo a entrar como profesor? Bueno, como previa, pues estuve trabajando aparte de que había trabajado igual también haciendo chapuzas por ahí en alguna empresa de instalaciones, agua, gas y electricidad, que se dice, aprender a soldar y estas cosas, que parece que no, pero también te da unas tablas. Claro, para por supuesto. aprender algunas cositas. Anduve trabajando, bueno, en mis tiempos muy mozos, trabajé hasta de mensajero con la moto. Esto ya hoy en día no existe, pero... Bueno, hay oficios que reparten cositas con la moto. Sí, en los 80 que había muchos mensajeros en Barcelona. No había redes sociales, no había internet, no había... Lo más que había, lo más parecido era el fax. O sea, para llevar documentos y tal, en moto. Pero bueno, ya como ingeniero técnico anduve trabajando en el catastro de Rústica, la revisión de catastro rústico en pueblos de Lérida. Y luego más adelante ya pues haciendo, digamos, auditorías ambientales. Estuve en el puerto de Barcelona, en el puerto de Tarragona, cosas por ahí así. Y también pues colaborando en proyectos en industrias alimentarias. Te moviste bastante como tu carrera de ingeniero. Bueno, ibas haciendo. Además eran tiempos duros porque claro, yo soy boomer. Claro, soy boomer. Yo creo que para mis alumnos también lo soy, ¿eh? Sí, soy boomer, pero que en el sentido de que para lo bueno y para lo malo. Ahora que los boomers que lo copan todo, no sé qué. Pero los boomers también tuvimos un problema serio en los años 80, que éramos muchísimos y había una tasa de paro muy alta. Entonces, claro, era una cosa complicada lo de encontrar trabajo. ¿Incluso para un ingeniero? Incluso para un ingeniero, sí. Incluso para un ingeniero. Estaba la cosa complicada. Y tampoco había tanta movilidad, digamos, globalizada. No se llevaba eso tampoco. Claro. No supe verlo, no sé, pero que no había. ¿Y qué te llevó a hacer el cambio de, transitar de ingeniero a ya ser profesor? Bueno, estaba en un impasse, que estaba en paro, ya que pues a ver qué hay que hacer y esto, y me lo pensé. En su momento sí que pensé, digamos, tenía 30 y pocos años. Digo, vamos a ver, esto de andar buscando estar así asfalto de mata, te ganabas bien la vida, todo hay que decirlo. Cuando estabas empleado, claro. Cuando estabas empleado. Pero a ver, a la incertidumbre esta de estar empleado mañana, no. O sea, bueno, pues, profe, vamos a ver qué es esto de ser profesor. ¿No tenías ninguna experiencia previa? No, en absoluto. No. Y entonces, bueno, pues resulta que me presenté en las listas, tal, y bueno, me apuntaron en listas. Bueno, entré de interino en FP. ¿Empezaste por FP? Empecé porque estaba como PS, que decían profesor de superior de... Estaban los PTs y los PS, que daba tecnología de automoción. Que estaba relacionado con tu carrera, vaya, con tu... Bueno, era que aquello, y esto ya podemos entrar luego si quieres un poco en el modo de selección de personal. Entraremos. Porque vamos, te apuntas a una lista y me llaman. Hola, buenas, mire que mañana empieza en el instituto, en la Merced de Barcelona. Así, siempre había visto. Sí, tal. Pues bueno, pues vale. Para allá que fui. Muy bien. Y uno que, bueno, me gusta de hecho es un hobby, la cuestión de la mecánica me gusta. Cierto. Y bueno, pues bien. Y bueno, entonces tú te presentas al instituto sin experiencia previa y ya te tienes que presentar delante de una clase de chavales, entiendo que fue así. Correcto. ¿Y cómo fue ese primer momento? Ostras, no me acuerdo. Bueno, no me acuerdo, supongo que... Hola, buenas. ¿Recuerdas si estás...? Soy Enrique Chicote y soy vuestro profesor de tal, claro, de tecnología de automoción. ¿Recuerdas si estabas nervioso o lo gestionaste bien? Hombre, al principio algo nervioso, pero luego enseguida le tienes que sacar un poco la vena de llámalo de barrio o de calle, ¿eh? Al principio, porque si no... La jungla, imagino, en ese momento. Sí, un poquito, a ver qué, porque además allá había de todo. En tercero, era tercero, cuarto y quinto, y los de tercero, claro, eran los que habían pasado de segundo, porque ese era el filtro que había, el primer ciclo y el segundo ciclo. Los que pasaban al segundo ciclo, pues no habían algunos cuantos que habían pasado de refilón y había algunos que decías, ¿dónde ha salido? ¿No? Sí, Sí.
Y entonces imagino que sigues avanzando, sigues dando clases. ¿Cómo son esos años venideros? Sí, estos años previos fueron que hice esto y ya luego al año siguiente me intenté desplazarme a un sitio más cercano. Bueno, y me tocó Badalona como interino. Me presenté a posiciones. Bien. Porque claro, a todo esto, que cuando entré de profe no sabía lo que era la LOCSE, que era la ley de educación que había entonces. No tenía ni idea. ¿Nos podrías hacer un contexto? Entonces el contexto era que se estaba cambiando de la Ley General de Educación, para entenderlos, lo que era la EGB, BUP, COU, FP. ¿Que esto cuánto hará? ¿25? Eso fue en el 80 y... No, perdón. Se puso en práctica, ostras, ahora no me hagas... 96, 98, por ahí, se cambió. Ok. Por ahí fue un cambio gradual, ¿eh? Vale. Ahora entre 30 y 25 años empezó a andar la cosa. Okay. Y entró la LOCSE, la Ley Orgánica General del Sistema Educativo. Que claro, es cuando ya hubo un cambio bastante radical. Fue cuando se eliminó lo que era la EGB, BUP, COU, este concepto FP, para pasar a ser pues la primaria, ESO, bachillerato, ciclos formativos. Lo que conocemos actualmente, sí. Ya entraron bachilleres también. Sí. Ok. Y entonces tú ya tuviste esa plaza en propiedad en Badalona. Hice posiciones, las aprobé en el 98, las oposiciones. Vale. Y ahí llevabas Llevaba 2 años de rodaje. Perfecto. Tercer año, pues la tercera va la vencida. Y bueno, ahora ya empezamos con tu etapa en el Instituto de Llavaneras, que supongo que es donde cogiste también una plaza en propiedad, ¿o no fue así? Bueno, tuve plaza en propiedad en Badalona. Ahí estuve 5 años. Vale. Luego pasé a Alsatorras, Mataró. Sí, aquí en Mataró. Otros 5 años. Y luego ya vine a Llavaneras. Muy bien. Ya hace muchos años digo, no, yo me jubilo en Llavaneras. Que es donde vivías en ese momento. Claro, donde vivías, sí. Muy bien. ¿Y siempre has sido profesor de tecnología? Sí. Y has sido, pero sé que has ocupado otros cargos dentro del instituto, ¿verdad? Sí. Bueno, carguillos. De hecho, lo que son así, que si cap de departamento, que si informática, ¿cómo se llama? El responsable de informática. Sí, el tal, que si, bueno, riscos laborales, puñetitas esto. Hasta... tutor. Claro, tutor. De hecho, no recuerdo si tuvimos alguna tutoría, pero bueno, profesor mío de tecnología sí que fuiste y guardo especial cariño. Muchas gracias. Y pues Enrique, ¿te parece que también un carguillo, que ya no es tan carguillo, que es un buen cargo, fue el de director del instituto? ¿Tuviste? Ojo, he dicho carguillo y me he enseñado de esos. El de director no es un carguillo. Eso es un cargazo, ¿eh? Eso es un problema. Que me parece que fueron 4 años, si no recuerdo mal. 5. 5 con un año previo, ¿verdad? Y 3 en Alsatorras, en otro instituto. También fuiste director previamente. Muy bien. Bueno, pues con este contexto, a mí me gustaría preguntarte para ti, Enrique, ¿qué hace a un buen profesor? Eso es muy buena. Lo primero y principal, como cosa... ¿Qué hace un buen profesor? Es una buena pregunta, ¿eh? Y el que tenga esa varita mágica, el que se haga con ella, vamos, tiene poder. Por varias cosas. Una de ellas, la primera, tener a buenos profesores es tener un buen futuro en el país. La sociedad inminente. A 20 años vista, no, porque siempre estamos con el cortoplacismo. Pero bueno, volviendo al tema, que si no me enrollo. Buen profesor, lo primero y principal creo que es querer a los niños. Quererlos no verlos como enemigos. O sea, quererlos en el sentido de la palabra, claro. No, pero estoy muy de acuerdo. Quererlos, que se sientan queridos. Se sientan queridos. Es que es fundamental, porque hay muchos, no, te digo porque a veces ves a profesores que parece que estén contra, o sea, que su misión sea, no sé, enseñar, pero en un sentido como estos gañanes que no tienen ni idea. Una lucha, ¿verdad? Una lucha, y eso no puede ser. Puedo entenderlo desde un contexto en que acaben quemados y que estén hartos ya y tal, porque eso también es cierto, ¿eh? Claro. También ves a lo largo de la vida laboral, has ido viendo a algunos profesores que eran muy buenos y de repente han hecho un clic, que de repente se han vuelto un poco, bueno, no sé, porque yo siempre lo he dicho, que yo me lo he pasado muy bien dando clases. Yo me he reído mucho dando clases. Yo me he reído en tus clases. Yo me he reído mucho, ojo, nunca de los alumnos, cuidado, esto que vaya por delante, nunca de los alumnos, nunca.
pero sí de situaciones. Claro. De situaciones de igual estar metiendo ahí una bronca del 15, para los de la ESO, algunos porque habían hecho alguna trapazada, o yo X, lo que sea, ¿no? Y tener que girarme, bueno, vamos a ver, copiado. Y empezar a escribir en la pizarra y para que no me viesen la risa. O sea, porque aquello que los tienes a todos con una cara, Dios mío, se nos va a comer. Claro, porque además tú cuando sacas la voz impones. Bueno, tal. Y sí, o cosas que de este tipo, ¿no? O sea, la cosa es que bueno, yo me gustaba mucho, insisto. Ojo, eso no quita que hubiese muchos días que igual salías hasta las narices. Claro. Cansado o tal, o harto de fulano o de mengano, o yo qué sé, alguna historia que habría habido, ¿no? No quiero decir que todo fuese bonito y maravilloso, ni mucho menos. Claro. Pero que me lo he pasado muy bien y había días de decir, joder, es que me he reído mucho. O sea, es que te Igual, y tal, que... Con la situación actual, igual estuviste un poquito más cansado, puede ser, estos últimos años como profesor. Sí, sobre todo por una cosa, la cuestión burocrática. Cada vez se iba burocratizando más el asunto. ¿A qué te refieres? Por ejemplo, la obligación de presentar que si programaciones, no sé qué, no sé cuántas, pero de cosas que en el fondo, pues no sé, ahora voy a hacer un ejercicio de pedantería. Como ingeniero, pensar, pero ¿qué puñetas es esto que nos están pidiendo? ¿Dónde está el sentido común? O sea, sentido común, es que no hay otra. No hay otra para coger y... A ver, los alumnos, yo siempre a veces, sobre todo cuando venía, digamos, aquellos profes nuevos, así, pero nuevos, novatos. No sé si a ti en su momento te lo dije, o sea, igual gente que no había pisado el aula o tal, siempre les decía lo mismo. A ver, y ahora voy a pasarme. No sé si será políticamente correcto o no, pero es lo que hay. Es decir, vamos a ver, mira, fulano, ten en cuenta que los niños, o sea... Más que los niños, este niño en particular o este joven en particular o tal o cual, sino como masa, como esto, son como animales. Pero lo primero y principal es eso. Si no hay ese querer a los niños, claro, no hay nada que hacer. ¿Crees que eso es vocacional o se desarrolla con el cargo? A ver, tiene que ser algo vocacional. No puedo hablar por mí porque yo vocación no tenía cuando entré en esto. Claro. Pero bueno, pero te puede gustar, o sea, eso sí que sí. Bueno, lo desarrollaste, porque yo creo que claro, lo transmitías al final. Sí. Y aparte de esa actitud hacia los alumnos, ¿qué cualidades crees que se pueden forjar para tener una buena presencia y poder ejercer bien como profesor? Aparte de, por supuesto, la práctica o el interés en la materia que se imparta. Bueno, básicamente ya he dicho esto de querer a los alumnos. La siguiente cuestión, poner, digamos... en el aula, como gestor de... Bueno, es que claro, es diferente si hablamos de la ESO a si hablamos del bachillerato. Claro. Lo tengo muy claro. Ya vamos al bachillerato, si acaso hablaremos más tarde si quieres. Me parece bien. O tal, pero son cosas que son universos bastante diferentes, ¿eh? Estoy de acuerdo. Por lo menos para mí. Gente que no, que es una continuidad. No es una continuidad. No. Pero en la ESO, lo primero y principal, lo he dicho, querer a los niños. O sea, tanto sean niños de 11 o 12 años de primero de la ESO o los de cuarto de la ESO, pero que se vean apreciados, que sean valorados. Ojo, valorados también. Fundamental, quererlos, valorarlos. Fundamental. A veces cuando te ves a profes que igual a un alumno le... Esto que has hecho es un desastre, esto no sé qué, no irás a ningún sitio. Uf. Esto lo he visto y tú también lo habrás visto alguna vez. Lo he visto y me pone nervioso. Y es que es para decirle, chato, mira, vete, anda, márchate. Esas palabras pueden ser muy trascendentes, ¿verdad? Pueden ser terribles para una persona, creo yo. Terribles. Yo a veces me he encontrado a exalumnos de que yo estoy muy orgulloso aquí en Llavaneras, claro, es una comunidad más pequeña, no es una ciudad. Te encuentras esos exalumnos de ya X años, ya mayorcitos y tal. Y ostras, tal, y que te vienen y te saludan. Y eso para mí es un orgullo total. Claro. Y a veces te comentan, no, es que tal, es que contigo. Me acuerdo de fulano que me dijo no sé qué. Y más de una vez, eso no lo olvidan. Cuando alguien dice eso, cosas de este tipo, no lo olvidan. No lo olvidan y puede ser demoledor para esa persona. Que estamos hablando de un preadolescente o adolescente, que le digan eso y que no se lo digan en casa, porque en casa puede ser una pelea, aquello de bueno, sino que se lo diga un tercero, que no llegarás a ningún sitio, ¿qué tal? Joder, es que, vamos a ver, estás haciendo muchísimo daño, muchísimo. La contraposición a eso, el caso contrario, valorarlo. Hombre, tampoco es cuestión de decir, ay, qué bien lo has hecho todo y es una auténtica porquería. Oye, mira, no está bien hecho esto, pero yo creo que si te pones, eres capaz de hacerlo bien. Sí, una cosa tan tonta como decir eso. Claro. Podemos pensar que es una chorrada, o sea,
Pero eso tiene mucho valor. Y son pequeñas cosas que a esto, evidentemente, luego hay la tercera cuestión, pocas normas en clase. Pocas normas, pero muy claras. Pocas normas, pero muy claras. No es aquello de prohibirlo todo, porque si lo prohíbes todo, prohíbes lo importante que hay que prohibir y las cosas que puede ser una tontería. ¿Un ejemplo cuál sería? A ver, cosas importantes prohibidas, no sé, ahora voy a decir una barbaridad. Si estás diciendo una cuestión de seguridad, por ejemplo, pues asómate por la ventana y te puedes caer. Sí, obviamente. Yo qué sé. Asegurar el control en el aula, que nadie se haga daño. Eso es exactamente. Cuestiones de este tipo que ponen contra la integridad, o bien, yo qué sé, cosas del tipo de que si se dice que no se habla en un momento determinado, pero momentos muy concretos también, ¿eh? Claro. Exámenes, pruebas, cosas así. Sí, que no sea una imposición constante. Que no sea una cosa constante. O que si yo digo que tal, que en clase hay que hacer esto, pues bueno, hay que callar o lo que sea en un momento determinado. Claro. Ahora, que si, por ejemplo, cosas con banalidades como, no sé, que has estornudado, que tal y que cual, no puede ser. Ser autoritario cuando toca, ¿no? Exactamente, pero eso sí, cuando toca y serlo, y hacerlo cumplir. Punto. Y bueno, muy interesante todo lo que has comentado y me ha gustado mucho el hecho del querer a los alumnos, que es algo que comparto mucho, que es algo que creo que se hace de manera genuina. Y el hecho de lo trascendente que puede ser un profesor, que a veces no nos llegamos a dar cuenta los docentes de que lo que decimos impacta, tanto de manera positiva como de manera negativa, ¿no? Yo a veces hablando con mis padres veo que comentarios de ciertos profesores, igual en el ámbito de las matemáticas, eres un negado y no vas a ir a nada, ¿no? Ya condiciona la inteligencia o la percepción que tiene de sí mismo el alumno. O sea, eso es, vamos, creo que la figura del docente es mucho más que impartir una asignatura y que tiene muchísima responsabilidad. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Es que vuelvo a lo mismo, no eres solamente profesor de tal cosa o de cual cosa. Es una cosa más, no sé cómo llaman ahora, holístico, puede ser la palabra. Holístico, sí, estoy de acuerdo. Algo así, que bueno, que es que interactúas con todo. O sea, te estamos hablando de que le estás dando una formación dentro de lo que tecnología sea lo que sea, matemáticas lo que sea, etcétera, pero que es una formación de base. De base para que luego esa persona pues haga un bachillerato, una formación profesional, se vaya a trabajar, lo que sea. Claro. Pero que tiene que tener una formación, digamos, fuerte en esto. Claro. Si le estás machacando con que no sé qué, con que no vales para nada, que tal y que cual, pues mal asunto. Y otra de las cosas que me parecen curiosas, ¿no? Es que al final para ser profesor de secundaria no se requiere una formación previa en esto que estamos hablando, ¿no? En unas aptitudes holísticas. Al final lo que se valora es una titulación en relación a la materia que vas a impartir. En mi caso soy ingeniero y puedo dar matemáticas o tecnología, ¿verdad? Pero no tengo un requisito previo en una formación pues, de acompañamiento al alumno o cuestiones un poco más incluso psicológicas. Bueno, esto con esta cuestión se sacaron de la manga, hicieron aquella cuestión del máster, dicho eso. De que para estar en listas tienes que tener el máster en educación y no sé qué puñetas y tal y cual. Y bueno, esto de los másteres, que esto sería otro melón para abrir, pero bueno, no es el caso. Esto de los másteres, que yo considero como una especie de privatización de la enseñanza superior en la universidad. Pero resulta que plazas de máster, digamos, públicas hay poquísimas. Y tienes que ir a universidades privadas o tal, y no sé, un poco cachondeo. Y además que luego la formación, digamos, se tiene que hacer en los institutos. Las prácticas se tienen que hacer en los institutos. No sé, yo no lo... En particular, esto para... Sí, que, digamos, puedas entrar sin una entrevista previa o tal, no lo veo. Claro, el proceso de selección, digamos. Ojo, que también te pueden engañar, ¿eh? Hay gente que igual... He encontrado a veces con profesores que, digamos, cuando digo profesores, lo digo profesores, profesoras, profesoros. Sí. Genérico. Gente que, digamos, que en el despacho dan el pego total, saben tal, esto cual, y sabes que tienen unos problemas de gestión de aula brutales. O caraduras profesionales. Esto sería otro melón para abrir, el problema del absentismo laboral entre el profesorado. Vamos, me hacía cruces con el tema de gente que decías que sabías objetivamente que, bueno, no son muchos afortunadamente, pero hace mucho daño. Estás hablando de tema de bajas, ¿no? Bajas, sí. Que todo el mundo tiene derecho a coger la baja, pero por culpa de 4 gañanes, esto de las bajas, pues igual se acaba recortando lo que sea. Claro. ¿Cuántos espabilados? O sea,
que sacan provecho y que... Sí, ya. sí. Y me gustaría hablar del bachiller, pero antes de cerrar el tema de la ESO, yo veo también que es un proceso de 4 años en el cual las asignaturas, ¿no?, que se trabajan, no creo que representen al grueso de los alumnos. Me explico. Igual hay alumnos que tienen talentos pues con las ciencias, las matemáticas, tienen retención, tienen mucha comprensión, pero hay alumnos que igual son mucho más manuales, creativos o tienen otros tipos de interés que no se exprimen, ¿no?, en esa educación secundaria obligatoria, ¿no? ¿Qué opinas tú al respecto? Totalmente de acuerdo. Yo considero que, a ver, es que tal vez hay un error de base aquí importante. Cuando se generó la LOCSE, de prolongar la educación obligatoria hasta los 16 años, hay que tener en cuenta que, a ver, por contraposición a la EGB, que era hasta los 14. De los 14 a los 16 parecen 2 años. Solo son 2 años en la vida de una persona. No. Son 2 años críticos en la vida de una persona. Críticos. Y entonces ahí es donde, digamos, el preadolescente se convierte en adolescente, llámalo como quieras, pero que si no está por la labor, pues se aburre como un hongo en clase. O si llámalo porque no tenga, llámalo capacidades. Las capacidades, ojo, las capacidades requeridas para hacerla eso, ¿eh? Ajá. Que no entra dentro de ese archivador, de ese sistema, pues claro, es un alumno pues que va a dar problemas, que no sé qué, es una pescadilla que se muerde la cola y acabará mal ese chaval. Y acaba expulsado, carne de cañón, fuera del sistema, y además no solamente fuera del sistema educativo, sino que además posiblemente ya en cuestión social, que si con mala gente, que si con tal, que si con cual. ¿Todo por qué? Porque no ha tenido una alternativa de humana. Exacto. Hermandad. Exacto. Yo tengo un ejemplo muy claro. Cuando estuve en el instituto, estuve en tercero de la ESO y había un alumno en concreto que era repetidor de 2 cursos, me parece. Bueno, cuando entré era las señales de alarma máximas. Un alumno que todo el mundo me advertía de cuidado con a la mínima, si ves que te da problemas, échalo de la aula, que cúrate en salud, ¿no? Y entonces me intrigó mucho, ¿no? Casualidades de la vida, yo como soy del pueblo lo conocía y antes de la clase le dije, ostras, creo que te tengo en clase, tengo ganas de trabajar contigo, te veo luego. Tío, ¿te puedes creer que ese alumno fue el mejor que tuve en clase y es al que más pude ayudar a trascender? El tío, yo llegaba a clase, era travieso, era muy cañero y le sacaba una cabeza a los demás, muy crecido. Yo llegaba a clase y el tío cogía la silla y se ponía a mi lado y quería empaparse porque veía una salida, una alternativa. No me dio ni un problema. De hecho, hacía callar a los demás. O sea, fue increíble, ¿no? Y ahí también fue una muestra para mí, un ejemplo de abrir los ojos y decir, wow, la situación es esta, pero qué importante la figura del docente, que puede cambiar el curso. Y actualmente yo tengo contacto, han pasado 2 años con este alumno y está motivadísimo, el tío es súper emprendedor, estaba probando cosas de dropshipping, no sé qué, me viene a contar sus historias. Entonces, bueno, eso para mí es conmovedor, pero también es un ejemplo de la responsabilidad del docente, ¿no? Evidentemente. Y es que también esto con lo que estás diciendo, con lo que dices, yo recuerdo, a ver, siempre pongo casos concretos. Un caso concreto de un alumno que era un desastre, académicamente hablando era un desastre, y en las reuniones es que fulano es un desastre, no sé qué, tal. Claro, yo impartía una materia de tecnología que tiene una parte práctica. Y la parte práctica, resulta que lo que era taller y tal, que hacíamos un kit con las maderas y soldábamos y cosas así, pues este chaval era el mejor, pero con una diferencia brutal. Le costaba a veces interpretar algo de plano, de los planitos que tenían y tal. Pero ibas, oye, mira, fulano, esto va así y así, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Ya si eso, sin cualquier duda me llamas y tal. Bueno, manitas, quedó con esto perfecto, mejor que lo hizo el chisme, mejor que lo hubiera hecho yo. O sea, y además el tío emperrado y luego ya además él acabó de los primeros. ¿Qué hago? Pues mira, si quieres puedes ir ayudando por aquí, ya sabes cómo es. Encantado de la vida. Claro. Un chaval, que este es el paradigma un poco, o sea, el ejemplo de que cómo debería corregirse el sistema. La ESO no vale para todos. Pero no porque sean ni más listos ni más tontos, porque es diferente. Este chaval, por ejemplo, en una escuela, digamos, llámalo de oficios, por decirlo de alguna forma, o así, tal vez sin tanta cuestión teórica,
Tal vez ahora no sé, que los de geografía, los de lengua se me echarían encima. Evidentemente tiene que tener una cultura básica. Por supuesto. Por supuesto. Pero de ahí a que tenga que aprenderse no sé qué historias o que tenga que hacer un comentario de texto, Cuando no le interesa. pues a en ver, es absoluto. que no te lo va a hacer y se va a aburrir como un hongo. Otro ejemplo, tú imagínate, yo no sé si sabes japonés, supongo que no lo sé. No. Vale. Si no, es que me arruinas el ejemplo. Tú imagínate que te ponen en clase de repente, dicen, no, tienes que ir a clases de japonés y te meten en tercero de japonés. En la escuela oficial de idiomas, en tercero de japonés. Y eras el primer día y dirás, qué interesante. Pero no solamente es que estés solo una hora, no, que te tengan allí 6 horas todas las mañanas. En tercero de japonés. Y qué interesante, el primer día dirás, el segundo día posiblemente ya vayas allí con un periódico, tal, o vayas, bueno, un periódico, oye, con el móvil, Es y estarás un temazo. mirando cosas y tal, y bueno, pongamos un periódico, va. Y estás leyendo el periódico, y el profe te diría, eso quiere decir, o dejas el periódico o te echo. Claro, tú lo miras y que te fumes un pie. Claro. Y el tercer día ya te han echado. Claro, Y encima llaman a tus padres. claro. Y te dan bronca. ¿Qué? ¿Qué hacemos con estos chavales que no saben japonés? Claro. Japonés como metáfora, ¿eh? Sí, no, muy interesante. Es que es así, o sea, y no hay otra, no hay otra. Pasa una cosa, que las escuelas estas, digamos, eso cuesta dinero. Claro. Es mucho más económico tener a 20, 30 alumnos, todo eso en una clase, y pagando a un profe allí con una pizarra, tal, las clases escribiendo, y no sé qué. Mucho más barato. Claro. Y yo es el gran cambio que vi de la EGB a la EGB FP Ujú. a la ESO. O sea, hay un ahorro importante de dinero. Claro. Es como ahora que están desmontando las escuelas estas de formación, estas para los niños muy, muy especiales. Bueno, aquí las hay, bueno, o sea, hay escuelas, digamos, para niños en fin, con problemas, Con necesidades especiales. con necesidades muy especiales, las están quitando. En pos de una integración, una presunta integración. Iros a hacer puñetas, tíos. Iros a hacer puñetas, de verdad. ¿Estarán más integrados? Sí, bueno, pues no sé si es la vía. Yo pues que no sé, no. Es un tema delicado. Muy la verdad. delicado, Es muy complicado. delicado. Yo tampoco tengo la solución porque veo pros y contras en ambas soluciones. Claro. Retomando el tema de los oficios, una escuela de oficios, es una de las cosas que también les digo a mis alumnos, ¿no? Que tienen mucha hambre, todos quieren hacer como mucho dinero, quieren ser emprendedores y tal, y todo el mundo está desprestigiando o olvidando esos oficios más manuales que va a haber una demanda altísima porque ya la hay. Ya la hay. Antes lo comentábamos, que ambos hemos hecho reformas y un buen profesional, ostras, Joder. estás en lista de espera. Sí, encuentro muy interesante también esa opción de poder investigar oficios más manuales o como menos que tengan en cuenta esas opciones que también existen y son súper válidas y pueden ganar mucho dinero a día de hoy. Está claro. O sea, aquí lo que pasa es que habría que ver cómo se implementa eso, cómo se implanta. Claro, Porque estamos acostumbrados, por desgracia, en este país, a que las cosas así como manuales, oficios y tal, son el que no vale, para allá. O el que se porta mal, mira que te vamos a echar y vas a tener que ir allá. claro. Y ese no es el concepto, evidentemente. Porque con eso estás espantando precisamente a la potencial clientela, si se me permite este término así Sí, por economicista. Tu casa. Estás espantando a gente que igual, pues sería perfectamente válida, pero claro, no va a ir ahí con los malotes, con los Claro. tal, con los que están ahí. Es que, a ver, ¿qué es malote? Yo no sé qué solución habría que darle. Malote. Pero que los que son, digamos, que tendrían además bien facultades para hacer, mejor dicho, que preferirían hacer algo tipo oficio, Claro, no tan académico. no tan académico, y sea el oficio que sea, relacionado con la familia de la madera, la familia del metal, la familia de la construcción, la familia de lo que sea, pues que pudiesen ir ahí en unas condiciones dignas de verdad. A ver, aquí, por ejemplo, podríamos hablar no vamos a hablar, pero se podría introducir el tema del modelo alemán. Claro, sí, De muy los- interesante, muy de interesante. los no sé qué Schule y los no sé cuántos Schule. Bueno, o sea, Lo querrías resumir brevemente porque Bueno. es muy interesante. ahora no me acuerdo los datos exactamente, pero estos sí que me parece que con 12 años ya, ¿eh? O sea, bastante jovencitos. Ya los que van para el gimnasio, bueno, es que no sale mal y prefiero no hacer el ridículo. Los que van para instituto, digamos, o los que van a escuelas formativas, a escuelas de lo que aquí podríamos llamar formación profesional. Ajá.
Y lo mejor del caso es que allí, en Alemania, está el concepto del que ha ido a un instituto o el que ha ido a una escuela de este tipo es, vamos, son iguales. Exacto. Son iguales, son personas de que, bueno, yo he ido al instituto, qué bien. Yo he ido a una escuela de FP, que digamos aquí, qué bien también. No aquello, ay, pobre, que no has podido estudiar, ¿no? Claro, allí tienen el mismo prestigio. Tienen el mismo Parece prestigio. que aquí es el que vale pues al bachiller, Correcto. el que no vale otras vías, Correcto. ¿no? Y eso es una Aquí pena. se podía hablar también de aquello de que se habla como de las dos grandes en nuestra Europa, de las dos grandes escuelas, digamos, que hay de escuelas de educación, de sistema educativo. Una sería la, digamos, la anglosajona, Ujú. bueno, la anglo más bien, bueno, y también que somos más bien, pues bueno, Inglaterra obviamente y tal, pero España y tal, y luego también la que se llama más centroeuropea, es la alemana y tal, que optan por este otro sistema. Ujú. Te das cuenta que buenos profesionales, donde además como tradición de buenos profesionales siempre se habla de los alemanes. Es que los alemanes, joder, tienen allí unos operarios buenísimos. Tienen Mucha tal. industria. Claro, tienen mucha industria, tienen mucho tal. A ver, y además lo que potencia un país, lo que lanza un país, lo que hace progresar un país, de hecho es la industria. No nos engañemos. La industria en cualquiera de sus dimensiones. No estoy hablando solamente de la industria del automóvil. Claro. Pues la industria agraria, la industria de no sé qué. Hay muchos tipos de industria. No nos restringamos al automóvil. Parece que pensemos en automóvil exclusivamente. No. Sí, vienen esos recuerdos, ¿no? Y es Sí, un pero- concepto más amplio. Claro, y es que aquí está el tema. Aquí hemos optado por un régimen más o por un concepto más anglo. Más, no sé, que la ESO es heredera de esto y no sé, cuando lo que teníamos, una de las mejores, yo recuerdo, si me permites un pequeño inciso, Claro. cuando hice un curso de formación que no es obligatorio, que estuvo muy bien, ¿eh? Además eran 300 horas de formación para directores. Tuvimos como una de las 3 sesiones vino un señor, para mí una eminencia, tanto en la forma de expresarse, de tal, bueno, de expresarse, de explicar las cosas y tal, como los contenidos que impartía. Espectacular. Yo hablaba de la legislación, de políticas educativas. Ajá. Y daba un repaso a todas, tal, muy bien y esto. El tío me asombró que decía que la mejor ley educativa que había habido en este país era la Villar Palasín. Esto para los antiguos o los que sean del gremio, pero es un poco, es la Ley General de Educación, es decir, la que dio pie a la EGB, BUP, COU, FP, con su FP1, FP2 y FP3, que nunca se llegó a implantar. Ajá. Que esto también es otro dato curioso, nunca se llegó a implantar la FP3, tercer nivel de FP. ¿Por qué? Porque entraba en competencia directa profesional con las ingenierías técnicas. Vale. O sea, es que también una cuestión de competencias aquí de cada uno. En España somos muy de parcelitas, ¿no? De cada uno tiene su parcelita de poder. Pero comentó eso y yo me quedé a cuadros pensando, pero si esto es franquista. Y no, pero el tío lo decía claramente. O sea, Claro. que era el mejor sistema como sistema aséptico, como sistema también una FP, pero como Dios manda. El tío también acto seguido dijo, pero bueno, una FP como Dios manda, con recursos. No la FP que había en el momento, que era una FP totalmente desprestigiada por esa cuestión que estábamos hablando, de decir, el que vale, vale y el que no para FP, que no es esa la cuestión. Claro. No sé. Bueno, es un tema delicado, ¿no? Es un tema que da para muchas horas. También me gustaría hablar sobre el tema del bachiller, ¿no? Porque tú antes comentabas Sí. que eso es un mundo y bachiller es un mundo aparte, ¿verdad? Sí. Totalmente. ¿Cuál es tu visión al respecto? A ver, empecemos. La ESO es obligatoria. Claro. Todo el mundo tiene que empezar por la ESO. Claro. Y el bachiller, para hacer esta presentación, te diré lo mismo que le decía a todos los alumnos cuando empezaba el curso. Yo cuando me presentaba, hola, buenas, soy Enrique Checote, soy vuestro profesor de tecnología, Y bueno, no, lo decía cuando había algún conflicto. El primer conflicto que surgía, que siempre había algún tocapelotas, hablando claro, ¿qué tal? Y siempre decía lo mismo. Vamos a ver, estamos aquí haciendo bachillerato. Estáis aquí haciendo bachillerato. La ESO era obligatoria. Obligatoria para vosotros y obligatoria para mí, para impartir la ESO, ¿eh? Y nos teníamos que aguantar mutuamente. El bachillerato cambia el cuento. Claro. Es post-obligatoria. O sea, no es obligatoria. Como no es obligatoria, si a alguien no le gusta, que no venga, no pasa nada. No pasa nada y nos veremos por el pueblo y nos tomaremos un café o una cerveza, depende de la hora. Y tan ricamente. Pero si vienes aquí es para atender, Claro. para intentar aprender. ¿eh? No a tocar las
pelotas. Exacto. Así de claro. Sí, porque parece que a veces toman la decisión del bachiller como ya si fuese impuesta, ¿no? A veces por las familias o porque es lo que toca o el camino digno a seguir, ¿verdad? Sí, claro, parece que sea, o si no hay una alternativa clara, si no saben bien lo que van a hacer, bueno, tú ves haciendo bachiller a la familia, haz bachillerato y luego ya veremos lo que haces. Bueno, claro, hay que reconocer que tal vez la gran decisión de la vida de una de las grandes decisiones educativas de la vida de una persona es precisamente hacer el bachillerato. Claro. Porque hasta que acabas la ESO vas en piloto automático, desde que naces hasta los 16 años. Estás, que si la jardín de infancia, que si la primaria, que si la ESO, hasta ahí vas obligado y punto, no hay alternativas. En cambio ya hay una bifurcación. Hay que tomar una decisión. La toma de decisiones es complicada. Eso es así, pero es muy interesante el tema del piloto automático porque yo lo he sentido en mis propias carnes, ¿no? Yo era el típico alumno que la ESO pues, no tenía demasiado problema para aprobar, tenía facilidad para las asignaturas, tanto lenguas como ciencias, y entonces en mi caso ni me lo planteé, ¿no? Fue automáticamente acceder al bachillerato tecnológico en este caso y ya toda apuntada a una ingeniería. Y yo era como que lo aceptaba, pero era como algo impuesto, más, bueno, es la salida, es lo que hay que hacer porque tengo estas capacidades, ¿no? Entonces, para mí el piloto automático duró hasta primero o segundo de carrera, que me gustaría también hablar del tema del salto de bachiller a carrera, pero yo hasta que no estaba metido en ingeniería no vi que realmente era lo que me gustaba, o en este caso era lo que no me gustaba o lo que yo no quería ejercer, ¿no? Entonces, muy interesante el tema del piloto automático. Y también te quiero preguntar, pues sí, el salto de cómo ves tú la orientación de esos 2 años de bachiller que al final son un puente para un estudio superior, ya sea un grado superior o en muchos casos universidad, ¿no? ¿Cómo ves tú ese momento, esa toma de decisión con 17, 18 añitos de los chavales que están decidiendo su futuro o como mínimo los 4 años siguientes si hacen una carrera? Hombre, es complicado. Yo es que sí que creo que es muy complicado eso. Es muy complicado y además yo lo he sentido de carnes propias con una persona muy cercana. O sea que empezó una carrera y acabó no gustándole y se cambió. O sea, entonces dices, ¿ha tirado 2 años de su vida? Según se mire. Claro. Según se mire porque todos son experiencias vitales. Igual no la ha tirado 2 años de su vida, sino que, bueno, ha hecho una cosa durante 2 años y ahora va a hacer otra. Es complicado eso, es complicado. La verdad es que es que hay una cosa importante, que del momento en que eliges un tipo de bachillerato, claro, ya te estás metiendo un sesgo para decir, voy a ir hacia este lado. Claro. ¿No? O sea, descartas muchas opciones. Descartas opciones, claro. Entonces, no, es que yo, pues porque me gusta, por prestigio, por lo que sea, por casa, por lo que sea, voy a hacer el bachillerato tecnológico, el mejor bachillerato que se puede hacer. No, bromas aparte. Claro. Pero imagínate que hace esto porque, bueno, y luego se da cuenta de que, ostras, tú, es que yo quería dedicarme a la educación física. Claro. O yo qué sé, o al corte y confección. Yo qué sé, o sea, o al derecho. Claro, que ya lo estás decidiendo con 15, 16 años realmente, claro. Cuando acabas cuarto de la ESO. Es complicado eso. Es complicado, sí. Hay una cuestión interesante, esto es un día que vi un documental del sistema de educación de Singapur. Vamos a Singapur, que luego si hay tiempo y tal, se puede dar cualquier otro momento. Muy interesante. Me asombró que esta gente, tú coges, incluso como extranjero, puedes ir a Singapur, si tienes mérito y capacidades, te becan totalmente. Estás totalmente becado para matricularte en la universidad. El primer curso puedes hacer lo que quieras. Lo que quieras. Entonces, no, es que voy a coger un poco de filosofía, un poco de ingeniería industrial, puedes escoger diferentes materias para luego decir, me gusta esto y voy a dedicarme a esto. Qué bueno. Y sigues pues por esa rama. Dices, mira, te he puesto 2 ejemplos así totalmente dispares. Filosofía e ingeniería, por decir algo, no sé, o matemáticas, que sé, cualquier cosa. Pero, y luego te dedicas a eso. Ostras, qué bueno. Y estás becado, Y estás, digamos, todos los estudios son prácticamente gratuitos en Singapur. Pero por lo visto, ojo, te haces un contrato de que luego, no recuerdo, estás 5 o 10 años obligado a trabajar en Singapur. Si no tienes que devolver la pasta. Claro, es un sistema curiosísimo. La retención de talento. Curiosísimo, ¿no? O sea, el sistema de Singapur. A mí me dejó. Pues, Enrique, si te parece bien, me gustaría saber tu
tu opinión sobre el sistema educativo actual, porque yo sé que has tenido una carrera larga, sé que también eres un tipo crítico y que también reflexionas sobre el tema. Entonces, bueno, a grandes rasgos, ¿cómo ves tú el sistema educativo actual, el panorama actual y hacia dónde nos dirigimos? A ver, una cuestión, una previa. Estoy jubilado. Jubilado desde el septiembre del 23. Claro. Entonces no estoy sintiendo en carnes lo que está pasando ahora. Hace 2 años que te jubilaste. Sí. Entonces, claro, dicho esto, sí que más o menos, pues bien por formación profesional, por lo que sea, lo vas siguiendo un poco y tal. Ya veía lo que iba viniendo. Y el cariz que está tomando a mí no me toca, no me gusta en absoluto. O sea, este demérito de los méritos, y valga, digamos, un poco, pues este no poner en valor, digamos, la capacidad de que no, es que ahora tal, es que esto, pues vamos aprobando a todo el mundo, porque tal, y que todo el mundo aprueba. A ver, es que habría que hacer un análisis primero también, tal vez, de lo que es aprobar, no aprobar. Claro, es una pregunta muy amplia. Eso sí. Es muy amplio, muy jodido. Pero que a ver, tal como va la cosa de que todo el mundo aprueba prácticamente by the face y que pasa el curso by the face y tal, no sé. Sí, yo al final... No lo veo. Hace 10 años que salí del instituto, 10, 12 años, y yo recuerdo que eso, si te quedaba 1, 2, 3, ya tenías todos los números para repetir. Okay. Y yo ahora, sobre todo en la ESO, tengo muchos alumnos que, ostras, acaban el curso con 3, 4 suspendidas y más, y casos que hay más. Y sí, se pasa de curso, ¿no? Obviamente con esas materias suspensas, pero sí. Se permite seguir de curso. ¿Cómo ves tú esto? ¿Esto era así antes? No, ahora sí. O sea, recuerdo que los límites estaban en 2 materias suspendidas. Con 2 materias suspendidas, según cómo, incluso 3, si era no sé qué, si no eran tal y cual, y pues repetían. A ver, sí que es verdad que la repetición, hacer repetir a según qué elementos, claro, no tiene sentido. No tiene sentido porque es que a esta persona, aunque le hagas repetir, si hace repetir es un problema porque va a estar hablando, claro, dando por saco en clase. O sea, claro. Es que, claro, todo pasa con este sistema actual, lo de la repetición y tal, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Porque habría que abrir otro sistema que hablábamos, de poder meter que la gente hiciese otras cosas. Claro. Porque muchos de estos que igual repiten o que suspenden muchas o lo que sea, igual no es por el tema de que sea mejor, sino lo que hablábamos del japonés, del... Sí, del ejemplo que has puesto antes. Del ejemplo del japonés, o que igual, no sé, o que tiene otras habilidades no contempladas, digamos, con esto. Pero eso de tener a 20 alumnos así de golpe, bueno, a los 20 alumnos metidos y no sé, no lo veo. Claro. También luego hay otra polémica, ¿no? Porque el título de la ESO, si pasan estas suspensas o no, al final puede tener el mismo valor, ¿no? O permitir el mismo acceso a estudios posteriores, hayan tenido una nota o una conducta a lo largo de la ESO u otra, ¿no? Esto es de chiste. Mira, también con la EGB, un caso muy claro con el tema de la EGB. Tú acababas la EGB y si aprobabas todo y tal y cual y todo el asunto, si cumplías con todos los requisitos, tenías el graduado escolar. Si no aprobabas todo, te quedaban o lo que sea, pero habías ido a clase, obviamente, entonces tenías el certificado escolar. Ajá. Claro, porque claro, si no... Es que ahora el argumento es que si no le dejas el graduado de la ESO a una persona, la dejas sin nada. Es verdad, la dejas sin nada. Pues coño, monta alguna... De momento, como un parche ahora, pues monta alguna historia de que pues no es graduado en la ESO, tiene un certificado de asistencia en la ESO, o yo que sé, alguna historia así. Porque lo que no puede ser es que, digamos, todo el mundo tabula rasa, de que habrá gente que igual se esfuerza y tal y consigue sacar un cinquillo y tal, aprobar la ESO con sus esfuerzos y esto, y eso su título tiene el mismo valor que el de otra persona que se ha estado tocando las gónadas salvajemente. O sea, es que es así. Eso no puede ser. Es verdad que me parece que hay alguna mención especial, incluso en lenguas te dan alguna titulación específica u otra, no sé si me equivoco. Me parece recordar, si la cosa no ha cambiado, que en el caso de catalán podías no tener bueno, no sé, eso era en bachillerato. Sí, no, igual en la ESO. El nivel C, en la ESO no lo sé. Bueno, eso al final, sí, básicamente el título es el mismo. Y esto en línea un poco con lo que hablamos de las diferentes leyes de educación, cómo han ido haciendo cosas provocando situaciones
que son literal, vamos, son visto desde afuera, esto es absurdo. Claro. Como una persona tiene que atender a 30 alumnos, vale, hasta ahí de acuerdo. Pero que aparte de esos 30 alumnos resulta que unos cuantos tienen planes individualizados, que esto para los oyentes supongo que saben lo que es que tienen como una adaptación en los conocimientos, que les tiene que enseñar un poco de otra manera a cada uno de ellos. Claro. Y aparte de lo que comentabas, no sabía que tenías de estos del CIE, que son como niños más especiales, procedentes de entornos muy difíciles. Entonces, ¿cómo gestionas con una clase en la que tienes alumnos, vamos a ver, una campana de Gauss, pero tienes alumnos muy brillantes, normales, estándar, que les cuesta mucho, o que tienen PIs por ahí, y los del CIE? Y todo esto en el ámbito de una hora, que son realmente 50-55 minutos. Entre que pasas lista, que pones orden, etcétera, etcétera, pues y además, como si entraste como nuevo, Sí. es que es demencial. Se queda reducido a un tiempo real de unos 45-40 minutos de poder impartir, pero ojo, entre que impartes un poquito de... Haces la típica estructura de una clase, que debería ser: ¿recordáis lo que hicimos ayer? La última sesión hicimos ta. Hoy vamos a hacer ta. Uh-huh. Das lo que corresponde. Bueno, veis que hoy hemos hecho ta. Y para el próximo día haremos ta. Esto sería el esquema típico de la clase. Digamos, bien hecho. Todo esto, ¿cómo lo comprimes? En 40 o 45 minutos. Es imposible. Es imposible. Y el día que los pedagogos y toda esta tropa se den cuenta de que es imposible, y ahora me puedes decir que no, es que también, a ver, algunos de estos que son muy conflictivos, igual hay una veilladora, una persona que está allí con ellos y Cierto. tal. Venga, hombre. Venga, pero es que no. Sí. Es que no puede ser. Es Y que no. acaba... Que es un sistema que está que es deforme, o sea, no diré podrido porque no está podrido, pero que es deforme, o sea, que no puede funcionar. Sí, y acaba No siendo cargante, porque yo recuerdo cuando entré como profesor, ya no como alumno, claro, mis compañeros eran mis antiguos profesores y habían algunos profesores que yo recuerdo, vamos, brillantes, que a mí al final es que me encantaba estar en clase, escucharos, más allá de la materia que impartíais, pues todo el conocimiento que nos dabais, ¿no? Y una de las decepciones o tristezas que me llevé fue verlos realmente quemados, esperando la jubilación, porque les veía que es que no estaban a gusto. De hecho, estaban como un poco, bueno, como si hubiesen tirado la toalla, ¿no? No sé si lo ves tú también igual así, pero yo creo que hay profesores que eran espectaculares que se han echado pues un poquito a perder, o que se han perdido en estos cambios del sistema últimos, ¿no? Se han hecho a perder en estos últimos cambios de sistema. O sea, yo sí que, la verdad, algunos compañeros sí que he visto que bueno, que estaban ya con un pasotismo de haz lo que quieras, Ya. a los niños, ¿no? O sea, yo, modestia aparte, hombre, igual puede haber tenido algún día estos, no lo negaré, yo qué sé. No voy a decir que no soy estupendo, ¿eh? Pero bueno, yo como me lo pasaba bien, digo, además tuve la suerte de tener grupos que funcionaban realmente, o no sé, me mandabas cosas, engrescabas. Vale, pero sí que es cierto que es que... Y porque, te digo una cosa, ahora que me he jubilado puedo decirlo. Claro. Que había cosas que me pasaba por el arco del triunfo. O sea, literal. Temas burocráticos, básicamente, de programaciones y puñetas de estas. Hacer puñetas, hombre. Yo a mi rollo. O sea, es que... A mi rollo, ojo, no a mi rollo así anárquico, Claro. sino lo que yo consideraba... Y bueno, consideraba, o que había visto, que a lo largo de las diferentes legislaciones eran como hitos, como cosas que no se movían. Y eso había que darlo. Y ya está, y esto lo daba. Sí. Y punto y pelota. Y el resto, martingalas. Eso de que te vengan a aquello, hacer puñetas, hombre. No. Claro, al final, cuando se cierra la puerta, el docente es la máxima, el profesor es la máxima autoridad dentro de la clase, y él es el que tiene que navegar el curso de la clase, como decíamos antes, esa estructura, ¿no?, de la clase ideal, y hacerlo lo mejor que pueda. Pero al final todo el tema de la legislación, la planificación, etcétera, queda un poquito... aparte, ¿no? Y entra aquí la solvencia del profesor a dar la clase, a dar la materia, y que realmente los alumnos aprendan, pero no solo que aprendan, sino que se sientan queridos y valorados, como decíamos antes. O sea, a mí me parece que el prestigio que debería tener el profesor
wow, o la admiración hacia esta profesión, porque me parece, vamos, de suma importancia y lo que decíamos, la trascendencia que tiene en la sociedad venidera y a corto medio plazo. Bueno, dices corto medio, yo creo que medio largo, ¿eh? Medio largo. Es que es de risa cuando, y volviendo al tema de cambios legislativos y todo este asunto, los cambios legislativos en educación siempre implican un cambio de, llámalo programación, es burocracia, burocracia para el profesorado. El profesor, por definición, no es un burócrata, no es un burócrata. Y eso siempre lo he negado y lo negaré. O sea, y lo último era muy divertido, los últimos boletines de notas que teníamos que entregar, y es que flipaba, o sea, flipaba. Que había cosas, que había, me acuerdo de algunos padres y tal, bueno, pero en resumen, ¿mi hijo aprueba o no aprueba? Claro. Porque se les daba allí una información que dices, muy bonito, qué bien te ha quedado, chaval, al pedagogo de turno o al burócrata de turno, ¿eh? Qué bien ha quedado este informe, qué bien ha quedado, qué bonito, cuánto sabe este tío. Es que parece que los que legislen a la mayor gloria de ellos mismos, o sea, de decir, estoy legislando y tal, y fíjate qué lenguaje, qué tenemos que hacer. Que no, chato, que no. Que la familia al final lo que quiere de un adolescente es saber si va superando, si va aprendiendo o no. Claro. Y pones anotaciones por ahí, tú lo pondrás tal nota, no sé, es un decir. Y luego pones, pues bueno, se aconseja esto, se aconseja al otro. No una playa de cosas, de conceptos extraños y abstrusos en no sé qué. Por favor. Eso no hace más que dar por saco a la hora de poner las notas. Y además que no, que al final acabas, venga, pam, sí, lo que tú digas, cariño. Ya está. Bueno, ahora son otros los que toman el relevo, pero bueno, me gustaría que una figura como la tuya, ya un poquito a modo de legado, preguntarte si tendrías algún consejo o alguna reflexión para tres partes, ¿no? Que son tres partes muy diferenciadas. Para los docentes, para los profesores, para los alumnos y para las familias. Si pudieses dar un poquito mucho me pides también, pero bueno. Consejo como te salga natural a estas tres partes me interesaría mucho. A ver, a ver. Podemos empezar por los docentes igual. Iba por las familias. Venga. A ver, a las familias que confíen en los profes, en los docentes. Que confíen en ellos. Que piensen, además, por otra parte, o sea, una cosa que hace mucho daño a veces es ver cómo las familias desautorizan al profesorado o al centro académico. Eso es un daño irreparable. O sea, esto de que no, yo como quiero mucho a mi niño le doy la razón en todo. No, señor, tú no quieres mucho a tu niño. Tú lo estás haciendo un desgraciado. O sea, no, es que yo soy colega de mi niño. Esto es lo que decía el Emilio Calatayud, el fiscal aquel de menores. Yo soy colega de mi hijo. Y esto me lo he encontrado, lo he oído a veces, ¿eh? Ajá. Que te venían de algún chaval muy problemático, soy colega de mi hijo, no sé qué. No, tú, si eres colega de tu hijo, has dejado a tu hijo huérfano, tío. Porque resulta que un hijo necesita un padre o una madre. Un colegas ya tienes, y además que nunca serás colega, porque él tiene sus colegas. Pues esto, que confíen en tal y que den la razón siempre, al menos delante del niño, al centro académico o al profesorado. O sea, y luego si acaso, si tienen que hacer algún problema, pues con el niño fuera, ya le dirá lo que tenga que decirle al profesor. Claro. Esto es fundamental. Que apoye al niño, por supuesto. Yo sobreentiendo que ya otros consejos, pues bueno, que lo apoye. Que sepa que también estos niños, los adolescentes, son una caja de bombas. Lo mismo un día están que te quiero mucho papá, que te quiero mucho mamá, que otro día que no me mires, no me hables, no me toques. No sé, pero que bueno, forma parte de la adolescencia. Claro. Ya está. En cuanto a ver, la otra cuestión que me habías dicho, los docentes. Para los docentes y para los alumnos, me gustaría. A ver, para los docentes. Bueno, para los docentes que también me sabe mal así. No sé. Bueno. Es decir, bueno, por ejemplo, lo primero que hay que querer a los chavales. Claro. Esto es fundamental. Sí. Mientras no los mires con cariño, aquello con decir, bueno, estos son, no sé. Primero esto, lo primero y fundamental. Quererlos como si fuesen tus hijos. No son tus hijos, obviamente. Y además, uno ya tiene sus hijos y los demás, a ver, joder, que los aguante su padre, ¿no? Pero que, a ver, que hay que quererlos, coño, que no puede ser como si fuesen enemigos. Claro. ¿Habrá días que les dan por saco? Sí, claro. Bueno, es tu oficio. También el que carga sacos de hormigón, sacos de cemento, pues le puede joder la espalda. Y tiene que cargar los sacos de cemento. Claro.
Y la otra cuestión básica a aquellos docentes, hostia, una que le dije, me acuerdo un profe que tuve, que bueno, cuando estaba de director, que además me lo encontré no hace mucho en una fiesta popular en un pueblo, que me dijo, hostia, me acuerdo de aquello que me dijiste. ¿En qué consistía eso? Yo estaba dando mi clase de tecnología en un aula, y en el aula de al lado estaba esta persona dando otra clase. Además, con alumnos que eran de promoción, sí. Y un Harry que se oía allí. Ay, Dios. Madre mía, qué follón que fue. Este tío era novato, ¿eh? A salir, lo llamo, oye, mira, ven, te tengo que dar un consejo. Como era director, pues podía andar así, ¿no? A ver, tienes un Cristo en clase que eres ingobernable. Era un tío que era muy buena persona y buen docente, ¿eh? Bueno, buen docente, o sea, entendía bien la materia. Es que no sé qué, es que no sé cuántas, que no me fan caso, que tal, y que cuál no me hacen caso. Digo, mira, caso. Tú eres el macho alfa. Eres el macho alfa, eres el que tiene que marcar la clase, no puedes dejar que se le suban las barbas y tal y cual. Bueno, en fin, así le dije cuatro cosas de ese tipo. Y esto, y que los tenía que querer y que él era el macho alfa. ¿Cuántas veces el tío me decía esto? ¿Cuántas veces me he acordado de aquello de que me dijiste del macho alfa? Es verdad, Claro. eres tú el que tiene que liderar la clase. Claro. No puedes ser uno más tampoco. ¿Y más cosas para los docentes? Bueno, eso, y que no se desanimen, por supuesto. Que no se desanimen. Y que siempre hay un punto de poder ir a la tuya. Claro. Esto puede sonar muy mal de cara, digamos, a direcciones o inspecciones que marquen mucho. Pero es lo que hay. Y si tú eres bueno en lo tuyo, los chavales están contentos y tienen buenos resultados, tranquilo, que no te dirán nada. No te dirán nada. Y para acabar, si ya te animas, para concluir, A los alumnos. ¿algún mensaje o algún consejo para los alumnos? Pues que estudien mucho. Que estudien mucho. No, bromas aparte. Bueno, no tan broma. O sea, que a ver, que se están labrando por venir. Que se fijen en su entorno. Fundamental, importante. Están viviendo, están aprendiendo continuamente. Vayan donde vayan, pasan cosas de todo tipo. Desde poder ver una estructura y fijarme, claro, yo la de formación de tecnología, qué estructura más curiosa, tal. Que hacen fotos, pues que aprendan a manejar bien la cámara de fotos. Que leen, pues que lean bien. Que yo qué sé, porque no solamente lo que les den en clase, que también, pero también el entorno. Y si ese entorno lo asocian bien a lo que estudian, les irá de perlas. Y además hay otra cosa, que deberes y tal, pues a ver, siempre el debate de deberes sí, deberes no, estas historias. Si un alumno coge y en clase atiende, no hace falta acabar nada más. Atender de verdad, cuidado, de verdad. Y con la conciencia, digamos, aplicada a lo que se está impartiendo. Esta gente que ves en clase va haciendo las cosas así, de esta manera, no suelen tener problemas. No suelen tener problemas. Y otra cosa, se me olvidó otra cosa, Muy, muy interesante, muy interesante, claro. Sí. Yo creo que el mensaje queda claro, Enrique. La verdad, muy contento de haberte tenido aquí. Yo creo que estás invitado a volver aquí cuando quieras. Esta es tu casa. Y nada, por hoy lo dejaremos aquí. Muchísimas gracias. Venga, vosotros.